Bueno, con respecto al siguiente tema, y el tema que quiero compartir con ustedes, ya hemos mencionado este tema en un número de ocasiones. Tal vez si se recuerdan cuando hablamos acerca de cómo conocer nuestras Biblias y hablamos acerca de cómo fue que Martín Lutero, allá en los años 1500, fue capaz de poder propagar sus escritos teológicos, ¿verdad?, a través de toda Europa. Se dice que por lo menos, por lo que entiendo, unos 2 millones de escritos de Lutero propagados a través de Europa, y esto fue solo, y le mencionaba en esa ocasión, debido a la providencia de Dios, ya que un par de décadas, unas cuantas décadas antes de Lutero, allá en los años 1460, 1470, había comenzado la era de la imprenta. Y hablamos acerca de la providencia de Dios en ese entonces, ¿verdad? Es interesante de que cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, y como ustedes ya todos saben, hemos estado hoy día, acabamos con esa lista de los atributos de Dios, pero aquellos teólogos que han hecho una lista de los atributos de Dios, muchos de ellos no incluyen la providencia entre esta lista de perfecciones o atributos de Dios. Y es que la providencia, la verdad es que habla del obrar de Dios, y en la cual está íntimamente relacionado a los atributos de Dios. Es así como la providencia de Dios está entretejida o relacionada con la soberanía de Dios, con su sabiduría infinita, con su omnisciencia. Por lo tanto, vale la pena compartir al menos por unos minutos acerca de este tema. La providencia de Dios habla que la historia no es el producto de la suerte o de la casualidad, sino que está guiada por una mano fuerte hacia una meta definida. Habla de que existe en la historia un plan, una guía, un desarrollo y un propósito, el cual se llevará a cabo en algún momento en el futuro. Es aquí donde encontramos nuestro primer punto de conflicto, porque en la cosmovisión actual existe el deísmo, por ejemplo, por decir algo, quienes piensan de que aunque pueda que exista un creador, jamás ese creador estaría envuelto en los asuntos de los humanos. Es como prácticamente piensa que el creador echó a andar el mundo como si fuera un reloj de esos antiguos, ¿verdad? Y lo dejó a su suerte. Pero para este tipo de tendencia o esta línea de pensamiento, ellos jamás podrían pensar de que la oración del justo puede mucho. Jamás podrían pensar de que hay un Dios que está escuchando la oración de sus santos. Sin embargo, la providencia de Dios habla de que Dios no ha abandonado al mundo a su propia suerte. Él no es un mero espectador que está haciendo barra, que ojalá que salga todo bien. Él tiene el control de todas las cosas conforme a su eterno e inmutable propósito y el secreto consejo de su voluntad, según la confesión de fe de Westminster. Vale la pena decir de que en este argumento de parte del deísmo, de parte de esta línea de pensamiento de que Dios no escucha, no interviene en los asuntos de los humanos, el argumento de ellos es de que si Dios estuviera envuelto en los asuntos de los humanos, no habría maldad y tampoco habrían desastres naturales. Y este en sí es parte de un estudio que se llama, la respuesta a este tipo de argumentos es parte de un estudio que se llama apologética, que lógicamente en algún momento tal vez lo podamos abordar. La providencia de Dios habla de la actividad continua y muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento del universo, preveyendo las necesidades de cada criatura y en la preparación de la realización de sus propósitos eternos. Dios en su providencia lleva a cabo todo lo que en su soberanía ha decretado. Isaías 46 dice: acuérdense de las cosas anteriores y ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro.
Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, u otra palabra que se puede usar ahí, que es sinónimo, mi propósito será confirmado o llevado a cabo. Entonces, mi propósito será llevado a cabo y todo lo que quiero realizaré. Allá John MacArthur, un teólogo que acaba de pasar a la eternidad el año pasado, en su teología sistemática dice, la providencia divina es la preservación de la creación de parte de Dios, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado para ellas. En pocas palabras, podemos descansar en el hecho de que cada cosa que sucede en nuestras vidas, cada cosa que sucede en nuestras familias, cada cosa que sucede en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, aún si llegáramos a tener gobernantes malvados, todo está dentro de la soberanía del Señor. Todo está siendo gobernado por el Señor. No hay nada fuera de su control. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor y Él lo dirige a donde le place. En pocas palabras, Dios es soberano aún en el corazón del rey, que es el más poderoso, y en el corazón del más débil y todos los demás en el medio. ¿Verdad? Entonces, si has experimentado injusticia, si has experimentado oposición, si te han echado del trabajo o has recibido un mal reporte del doctor, tal vez alguno de ustedes ha experimentado un abuso de liderazgo de alguna iglesia, todo está bajo el control soberano del Señor, es la providencia del Señor gobernando sobre todo y todos. Proverbios 16:4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Bavinck, el teólogo Bavinck lo señala así. Dice, todas las cosas suceden en el tiempo como Dios eternamente supo que sucedería. El resultado final y los caminos y medios que conducen a Él están establecidos en la providencia de Dios. Bueno, la providencia, hablemos acerca de la palabra providencia. La raíz de esta palabra significa ver por anticipado o con antelación o proveer para. Y aunque la palabra providencia no está señalada en la Biblia, excepto solamente en una ocasión, que no está conectado con los atributos de Dios, cuando uno considera la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, uno podría decir que este es un libro que trata de la providencia de Dios. Dios decretando, interviniendo en los asuntos del hombre para su propia gloria y para los cumplimientos de sus planes eternos. Y aunque este tema es realmente tan amplio, imagínense, hay un teólogo, John Piper, que escribió un libro de más de 750 páginas acerca de la providencia de Dios. Bueno, la providencia tiene un alcance que incluye la provisión de Dios del mundo creado y la soberanía sobre la naturaleza, pero me gustaría compartir por unos breves minutos acerca de lo que es la providencia operando en los seres humanos y en la historia. Entonces, número 1, la providencia de Dios hacia su pueblo. Brevemente, aquí vemos la providencia en la historia de los patriarcas, de la iglesia y de Israel. Ustedes se acuerdan que en algunas ocasiones hemos hablado acerca de José, ¿verdad? Probablemente alguno ha visto alguna película, porque es uno de las historias más dramáticas que existe en la Biblia, ¿verdad? Y allá vemos a José, en Génesis, al final, la última parte del libro de Génesis, quien fue vendido por sus hermanos, porque sus hermanos lo odiaban, ¿verdad? Y termina trabajando como un esclavo en la casa de Potifar, un oficial del faraón, y más tarde es acusado injustamente y termina en la cárcel. Allá él prospera en la cárcel y después de una serie de eventos providenciales
termina a ser el segundo más poderoso en Egipto después de Faraón. Providencialmente vino una gran hambruna en la tierra de Canaán y allá José estaba como el segundo más poderoso de Egipto y ve a sus hermanos venir. Sus hermanos que le vendieron, ¿recuerdan? Y después de una serie de eventos bien dramáticos, José se da a conocer a sus hermanos y luego él envía por su padre, porque su padre todavía estaba vivo. Y allá les fue dado lugar en la tierra de Gosén, donde ellos podrían practicar la ganadería, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Que después de unos años, Jacob, el papá de José, muere. Entonces sus hermanos se acordaron de que habían vendido a José. Y esto es lo que dice en Génesis 45:5. Dice, ahora pues, dice José, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. José pudo ver que Dios en su providencia, Él permitió que fuera vendido para poder preservar vidas y para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Un propósito que había sido señalado a Abraham muchos años antes, en Génesis 15, ¿verdad? Es posible que en las cosas que nos suceden en nuestras vidas, nosotros podamos observar la providencia de Dios, como en este caso José lo hizo, que vio el gran panorama del Señor, el gran esquema, ¿verdad? Pero hay veces que probablemente nosotros no vamos a poder observar y la providencia de Dios va a ser invisible. Tú no sabes el impacto que pueda tener invitar a un amigo a la iglesia. Tú no sabes el impacto que tú vas a tener sobre tu nieto. Tal vez nunca lo sabrás, ¿verdad? Por lo tanto, la providencia de Dios puede ser observable o invisible. También vemos, cuando hablamos de la providencia de Dios hacia su pueblo, también vemos en el Nuevo Testamento, en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando va por este lugar, Filipos, que Pablo y Silas son encarcelados, son azotados y encarcelados. Y Dios usa este sufrimiento en la vida de Pablo y Silas, porque por medio de este encarcelamiento, el carcelero y su familia llegan a ser salvos. Por lo tanto, es la providencia de Dios quien permite que Pablo y Silas sean encarcelados con un gran propósito. Lo vemos esto en Hechos 16. En el mismo libro de Hechos, vemos que en el principio los apóstoles le he dicho que el evangelio será propagado por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y más tarde vemos que se desencadena una gran persecución y todos los creyentes estaban en Jerusalén. Y esta persecución fue llevada a cabo en manos de Saulo, el que más tarde sería el apóstol Pablo. Pero esta persecución causó de que el evangelio fuera propagado, porque tuvieron que arrancar de Jerusalén debido a esta persecución. Por lo tanto, esto causó que el evangelio fuera propagado tal cual era el propósito de Dios y el plan de Dios. ¿Quién no podría ver la providencia de Dios en la vida de un esclavo fugitivo? Quien huye de su amo Filemón y que en su huida llega a ser el hijo espiritual de Pablo. Según la tradición, este esclavo fugitivo, que se llamaba Onésimo, llegó más tarde a ser el obispo de la iglesia de Éfeso. ¿Quién no podría ver la providencia de Dios en estas cosas? Y en todos estos relatos es increíble, pero vemos cómo las persecuciones, las aflicciones, los sufrimientos encajan dentro de los propósitos y de la providencia de Dios. La providencia de Dios opera a través de la tragedia y de la obediencia. Y aún opera también a través de la desobediencia. Los planes de Dios no son frustrados cuando aún sus hijos deciden de ser desobedientes. Y en todo esto
somos todos responsables. Por lo tanto, esa era la providencia de Dios hacia su pueblo. La providencia de Dios en su propósito cristológico. Vemos allí en Efesios, capítulo 1, del verso 9 al 10, que dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En las Escrituras vemos una y otra vez Dios activamente envuelto providencialmente en los eventos de la humanidad con un propósito cristológico. La providencia más extraordinaria de Dios es que Él planeó en la eternidad que enviaría a su Hijo a morir por pecadores injustos, indignos como tú y yo, y a salvarles del dominio del pecado y de la esclavitud, de la condenación. Por miles y miles de años, Dios en su control soberano, providencial, había preparado al mundo para el momento exacto de la primera venida de Cristo, quien llegaría a ser el centro y el clímax no solamente de la cronología, sino de la historia de la humanidad. Tal cual tenemos las edades separadas en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Aún en la traición de Judas y en la crucifixión del Señor, hombres cumplieron, sin saberlo, el plan y los propósitos eternos de Dios, de que su Hijo habría de morir en rescate por muchos. Aún el Señor Jesús en Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, amigos, ustedes sacan a Jesucristo de la historia y lo único que queda es juicio y condenación. Todo lo que el cristiano tiene en su vida es en Cristo y debido a Cristo. El perdón, la misericordia, el favor de Dios, la bendición, todo lo que tú tienes es debido a Cristo y en Cristo. Lo dice en el libro de Efesios, ¿verdad? En el primer capítulo, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Número 3, la providencia de Dios y el Evangelio. Quisiera compartir por unos breves minutos especialmente este aspecto histórico acerca de la providencia de Dios. La historia de la humanidad antes del nacimiento de Cristo debe ser vista como el tiempo de preparación para su primera venida. Y el cumplimiento del tiempo da lugar a la redención, al nacimiento de la iglesia y a la propagación del Evangelio. Y esto es extraordinario. Consideremos por un instante el punto en el mapa donde se encuentra Israel. Un lugar totalmente estratégico. Es un puente que conecta al continente africano, al continente asiático y al continente europeo. Totalmente estratégico. El proceso de preparación es posiblemente el tiempo más sorprendente de toda la historia de la iglesia. El mundo en el cual Cristo nació consistía en 3 culturas diferentes, todas en una. Tenemos la cultura del judaísmo, ¿verdad? Tenemos el judaísmo, tenemos la cultura romana y la cultura griega. Permítame compartir unos breves minutos con respecto a cada una de estas. Bueno, el judaísmo, todos lo sabemos, o la mayoría, es de la nación de Israel, que es representado por la ciudad de Jerusalén, su capital, ¿verdad? Altamente venerada. El judaísmo proveyó las fases religiosas para la introducción de Cristo. Allá tenemos la elección de Israel, tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos las promesas del nuevo pacto, ¿verdad? Cuando consideramos el Imperio Romano, es importante considerar los caminos. ¿A qué me refiero con esto? En reconocimiento al vasto sistema de redes de caminos que había construido el Imperio Romano, diseñado para poder conectar Roma y las provincias principales a otros lugares,
Eh, existe esta frase, la cual probablemente es muy conocida por usted, a lo mejor ustedes la conocen, que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? La perspectiva evangelística de Pablo en este caso comprende dos aspectos importantes. Pensemos el primero en los viajes misioneros. Pablo hace un uso efectivo de todas las rutas de los caminos terrestres creados por Roma, por el Imperio Romano, y de las rutas marítimas. Y hace un uso efectivo, se podría ser seguro, para que pueda propagar el Evangelio en forma expedita. Pensemos también que Roma proveyó el mundo conquistado unificado. ¿Qué quiere decir con esto? Que a medida que fue creciendo el imperio no se fue debilitando. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando conquistaban un lugar, un territorio, Roma empleaba o reclutaba de las mismas personas que vivían en esos territorios conquistados para poder establecer sus guarniciones. Aún más, cuando pensamos en de que estas personas, estos jóvenes, por decir así, ¿verdad?, que eran reclutados para el ejército de Roma y estableciendo estas guarniciones, cuando estas personas habían abrazado la fe cristiana y luego estos jóvenes eran enviados a otras destinaciones debido a las necesidades del imperio, llevaban su fe con ellos. Y de esta manera, lo que Roma había establecido, el sistema unificado y los caminos, todo eso fue usado por el Señor providencialmente para la propagación del Evangelio. Pensemos por un momento en la cultura griega. En su providencia Dios permitió que el imperio griego, bajo Alejandro Magno, pudiera impregnar con su cultura gran parte del mundo conocido en ese entonces. La primera contribución que los griegos hacen en preparación es que ellos proveyeron un lenguaje universal, el griego koiné, el cual era el lenguaje común de las personas, era el lenguaje que se usaba en todas las interacciones comerciales, en los negocios. Todo el mundo hablaba griego koiné. Este llegó a ser el lenguaje de todo el imperio romano, de modo que los cristianos pudieron interactuar mientras propagaban el Evangelio, pudieron interactuar en todos los lugares, en todo el mundo conocido, con un lenguaje común. En pocas palabras, lo que le estoy tratando de decir es que en la providencia de Dios, en el gran esquema de lo que Dios estaba interviniendo en los asuntos humanos, Dios estaba preparando las condiciones ideales para que el Evangelio fuera propagado. Y así fue, exactamente como Él lo había planeado. Queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios y la historia muestran que nada sucede por casualidad, al azar o por accidente. Todo está bajo el control soberano del Señor y todos sus propósitos se llevarán a cabo. A diferencia de la suerte, la clave de la providencia descansa en el carácter de Dios, en el carácter soberano de Dios, en el carácter santo, todopoderoso del Señor, que tiene el control sobre todo y todos. Quisiera terminar con una pregunta. ¿Sería posible que tal vez en la providencia del Señor usted está aquí esta tarde? O tal vez usted está escuchando a través de los medios sociales para que decidas seguir a Cristo. No sé las circunstancias de cada persona que se encuentra en este lugar, pero tal vez en la providencia del Señor tú estás aquí, escuchando esto. Y con el objeto de que tu vida experimente el cambio más radical que pueda haber. Para que comiences a vivir con Dios, con Cristo en el centro de tu vida y para que comiences a vivir la vida con más significado que tú podrías tener. Hago un llamado urgente que respondas al llamado del Espíritu Santo y pongas tu esperanza en el Dios vivo. 1 Corintios 2:9 dice, cosa que ojo no vio y oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre,
son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Tal vez tú puedas decir, junto con Pablo, y sabemos. Pablo nos dijo, tal vez, a lo mejor sabemos, a lo mejor esto podría suceder. Nos dijo, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor y a aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas cooperan a bien, dice otra versión. Todas las cosas, todo lo que suceda, lo bueno, lo malo y lo feo, los accidentes, esas cosas inesperadas que ocurren en la vida. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. Aún en la adversidad, aún en la enfermedad, en la aflicción, atravesando por esas tormentas de la vida que llegan sin invitarlas, tú puedes decir, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Juan Flavel dijo lo siguiente: oh, qué insondables son los caminos de la providencia para conducir a los hombres a Cristo. Y ahora permítame razonar un poco con tu alma, lector. ¿Has sido debidamente consciente de tu obligación con la providencia por este inestimable favor? Oh, ¿qué ha hecho por ti? Hay diversas clases de misericordias transmitidas a los hombres por la mano de la providencia, pero ninguna como esta. En todo el tesoro de sus beneficios no se encuentra ninguna como esta. Te puso en el camino de la conversión y ordenó los medios y las ocasiones para ello cuando apenas pensabas en ello. Cuán querido y dulce debe ser su recuerdo para tu alma. Creo que debería asombrarte y derretirte cada vez que reflexiones sobre ellos. Tales misericordias no deberían envejecer ni parecerte cosas comunes. Que el Señor te bendiga.